ahí estamos, gracias por estar ahí, No habla Willy. 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 Habla Willy. Habla Willy. Habla. Algo, No habla, Willy. Marcelo. Algo no funciona. No, está desobedeciendo. Viernes 13. No tiene nada para decir, Marcelo. Se durmió. Willy. Willy. Habla, Willy, habla. Se durmió al sol, Willy. A ver, chicos, despacito. A ver. Habla Willy. Habla, Willy. Willy, habla. Willy. Willy. Bueno. Hola. Willy. Dale que le tire un baldazo de agua fría, algo. Dale. Para mí que se apolilló. Mirando el mar, ¿no? Guillermo. Tanto contemplar que Sí. quedó frito, Marcelo. Ahí está. A ver. ¿Cómo ronca? Es una cadena de aserradero, ¿no? Que un ronquido. Ahí está. Está despertando. Perfectamente se escuchó. Buen día. ¿Qué tal? Ahí está. Ahí está, sí, señor. Como si nada. Vamos, Willy, vamos. El amargo caviar del exilio. Efectivamente, sí, señor. Hemos tenido algunas dificultades de comunicación, pero creo que ya se han ido solucionando. Restablecido, exactamente. Sí. Pero La gente de maravillosamente. Antel, un saludo. Exactamente, un abrazo grande. Aquí. Bueno, muy bien, Marcelo, estamos llegando al cierre de una semana donde te diría que los mercados financieros están un poquito más tranquilos que lo que uno hubiera creído eventualmente en el arranque de la administración de Alberto Fernández, entre otras cosas porque, bueno, ayer hay que recordar que se pagaron los vencimientos que había reperfilado el presidente Macri, una parte de los vencimientos enormes que hay en enero, febrero, marzo. Si uno hace el cálculo de todo lo que Argentina tendría que pagar entre enero y marzo, o incluso entre diciembre, contando todavía vencimientos que hay en diciembre, son casi 25.000 millones de dólares, pero bueno, ya se sabe que todo eso no está todo en manos de tenedores privados. Se sabe, por supuesto, que parte de esa deuda se va a renegociar, pero bueno, tal como se había anunciado, ayer se pagaron unos 400, casi 500 millones de dólares entre pesos y dólares. Insisto, se pagó el 25% de lo que tenían a cobrar las empresas, de las letras en pesos y en dólares que había reperfilado Macri. Todavía queda 60% sin cobrar y bueno, allí habrá que ver qué es lo que se empieza a definir con este nuevo consejo asesor para la renegociación de la deuda, que ha tenido la confirmación de la incorporación de Daniel Marx y Adrián Cosentino. Adrián Cosentino trabajó en toda la renegociación de la deuda después de la gestión de Nielsen Labaña. Daniel Marx obviamente fue el renegociador de la deuda en la década del 90. Pero bueno, fíjate vos que el dólar está terminando la semana bastante ofrecido, incluso en los segmentos libres. Ayer el blue prácticamente se derrumbó 3%, terminó a 66,50, 63 pesos el dólar minorista hasta 200 dólares, con lo cual la brecha cambiaria se achicó bastante y eso obviamente es bastante tranquilizador. Hubo también una recuperación en los títulos públicos de la mano de, bueno, el mensaje, yo diría, digamos, realista, por un lado, conciliador y también expectante, obviamente, del equipo económico respecto de lo que viene. El riesgo país se ubicó ayer en unos 2.159 puntos, es decir, abajo de los 2.200. Eso quiere decir que la situación está lejos de estar resuelta, pero tampoco tanto, ¿no? Ese sería un poquito el resumen. Y bueno, desde luego, Marcelo, que hubo algunas noticias importantes en el Banco Central. Finalmente renunció todo el directorio que había acompañado la gestión de Macri, con lo cual ahora la expectativa es, bueno, quiénes van a ser los que nombre el gobierno de Alberto Fernández y sobre todo Miguel Pese, que está allí un poco solo con su alma, tratando de atajar los penales en esta primera semana. Han anunciado que hay una intención de seguir bajando la tasa de las LELIQ, pero bueno, también todo eso me parece que va a ser moderado, porque no nos olvidemos que en alguna medida la tasa de las LELIQ es la que después determina la tasa que se le ofrece a los depositantes por plazo fijo. Y si bien es cierto, como decía muy bien Rodolfo Santangelo, que las expectativas de inflación para adelante pueden moderarse de ese 55, digamos, con que va a terminar finalmente el 2019,
bueno, tampoco hay que exagerar porque hasta tanto no esté despejada completamente la cuestión de la deuda, y bueno, la estabilidad financiera no va a estar garantizada, ¿no? Así que te diría que ahí hay un dato importante. Hay que ver también la política de encajes, es decir, qué tipo de eventualmente medidas se tome para aliviar a los bancos por un lado, pero obligarlos a que con ese alivio presten a las empresas a tasas, digamos, menores, si se quiere, a tasas negativas, a tasas menores de la inflación esperada. Así que eso seguramente se conocerá en la semana que viene. Y por supuesto lo que vos decías, Marcelo, toda la expectativa puesta en la superley económica o la triple emergencia, como decía hoy también Santangelo, donde, bueno, en principio la cuestión de la deuda, que es central, que es como para comenzar a hablar, se despejó por lo menos la estrategia, después de todo lo que anunció obviamente el ministro Guzmán. Ahora habrá que sentarse a negociar, ver qué ofrece Argentina, qué piden los acreedores, cómo se van resolviendo los vencimientos, sobre todo de la deuda que no se puede defoltear, que está bajo ley extranjera de aquí hasta marzo, pero con las reservas que hay en el Banco Central, si hay buena fe de los dos lados, y parecería que la hay en principio, te diría que no deberíamos esperar grandes convulsiones en ese sentido. Así que la cuestión de la deuda, te diría, está despejada en términos de que sabemos qué es lo que el gobierno quiere hacer con la deuda. Sabemos también que el gobierno quiere aumentar los impuestos. Lo que no sabemos son los detalles, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente va a ser una semana intensa la que empiece a partir del lunes, Marcelo, porque, bueno, sí, se descuenta que van a aumentar las retenciones. Los números que están dando vueltas son los que habíamos hablado en esta semana: 35 para la soja, 20 para el maíz, 15 para el trigo, entre 5 y 10 para las exportaciones de carne y lácteos, pero por supuesto que eso no está definido. Y obviamente el clima político se ha enrarecido después de la amenaza que ayer le formuló a los dirigentes del campo la justicia en San Nicolás, ¿no? Lo que hablabas obviamente con Daniel Vilota, que evidentemente es una amenaza para los dirigentes agropecuarios, porque en las redes sociales, Marcelo, que es una novedad que no estaba en los años, digamos, de la primera experiencia de los Kirchner, en las redes sociales, bueno, empieza de nuevo todo un movimiento de no aprobar la emergencia económica, resistir las retenciones. Hay un movimiento muy grande en ese sentido, así que ahí puede haber algún tipo de emoción, te diría, en el futuro, ¿no? Por supuesto que las retenciones no es el único tema. El capítulo del impuesto a las ganancias para las empresas, los aportes patronales, el impuesto a la herencia, Marcelo, atención, que ya rige en la provincia de Buenos Aires, pero podría generalizarse. Lo que comentamos de ingresos brutos, si el impuesto al cheque se va a poder seguir compensando contra la liquidación del impuesto a las ganancias, la cuestión del ajuste por inflación y, sin duda, los impuestos al patrimonio, ¿no? Ahí es donde está ese muy impositivo que seguramente se va a tener que definir. Y bueno, y por supuesto, Marcelo, también el interrogante que vamos a tener dando vueltas es el que también comentamos temprano, que es hasta dónde el equipo económico de Martín Guzmán y el Banco Central en manos de Miguel Pese, y bueno, van a poder resistir las presiones de los 20 ministros y los 20 gobernadores que todo el tiempo les van a estar pidiendo plata, porque hay que aumentar prestaciones, porque hay que aumentar salarios, porque hay que los subsidios de las tarifas. Es un tema que todavía no se profundizó, pero a pesar de los fuertísimos aumentos de tarifa que hubo en la era Macri, también es cierto que el dólar se fue de 17 a 60. Entonces, la situación de los subsidios para mantener el precio de las tarifas sin que estén pegadas al dólar, también va a ser un capítulo que va a tener que ver con el déficit fiscal, con la emisión, y bueno, con este combo que se viene en el verano y que empezaremos a conocer, Marcelo, a partir del próximo lunes. Lo que te puedo proponer desde aquí, mirando el mar, es disfrutemos del fin de semana, Marcelo. Por lo menos disfrutemos del último fin de semana antes que se venga el impuestazo. Totalmente. Gracias, Willy. Súper abrazo. Abrazo muy grande, Abrazo, cariño. Willy.